Bueno, vamos a conversar con Karina Avilela, es consultora en protocolo internacional, en en imagen pública también. Acá estoy viendo su Instagram también muy completo, muy bueno. Hola Karina, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, bueno, te queríamos conversar, queríamos molestarte por el tema de el tema de las exequias de Francisco, pero también hablar un poco de vos. Así que, como si querés, nos contás un poco, te vi el otro día en televisión, hablando un poco de lo que se espera y de cuál es el protocolo de justamente de la inhumación de Francisco. Sí, bueno, estamos viviendo hechos históricos, ¿no? La mayoría de los adultos éramos jóvenes cuando vimos lo de Juan Pablo II y casi que no recordamos cada uno de esos ritos, que son muchísimos, que están cargados de simbolismo, y la realidad es impresionante y apasionante entender desde el momento cuando él fallece y cierran su habitación y la lacran, porque la lacran y el sello del lacrado que significa, y a partir de ahí empezás a como enamorarte de esa simbología y a Claro. entender ese Pará, te paso hago a la paso. primera pregunta. ¿Hasta cuándo queda cerrada esa habitación? Esa habitación queda cerrada hasta el nuevo Papa. Ah, Este, ahí mismo, pero lo que pasa es que el Papa no sé si va a vivir ahí el nuevo. bueno, en realidad debería vivir ahí, el nuestro fue el que no quiso, porque todos los papas vivieron en esa habitación, porque no, las imágenes que nosotros vimos no fue que Ah, cerraron Santa Marta, no es el departamento de no. Santa Marta. Ah, A ver, lacraron las dos, pero las imágenes que vimos fue el cierre de los aposentos papales, lo que ah, vimos. perfecto. Ahora me queda claro. Pero igual se cierran y se lacran de la misma manera, en este caso en particular, porque Francisco no quiso vivir en esos aposentos, decía que era una jaula de oro que él quería vivir y convivir con la gente y entre ellos, y decidió vivir en Santa Marta. Pero la realidad es que el rito parte de un lugar y por eso está normado, ¿no? Es el libro que estamos escuchando todos estos días, que tiene un nombre larguísimo, que es Ordo Exequiarum Sí, Romani te escuché hablar de Pontificis. eso, sí. Es un documento muy extenso que tiene artículos donde en cada artículo dice ese paso a paso, desde que muere el Santo Padre, cómo hay que hacer para saber si está muerto, todas las ceremonias, qué se Esos van a golpes leer en la en la frente, ceremonia, ¿no? los golpes en la frente, el retirarle el anillo al pescador, el quebrar desde algún lado el anillo para como simbolismo, porque allá el Papa Francisco no se sellaba con su anillo, pero en la antigüedad sí. Entonces, ese simbolismo de romper el anillo del Santo Padre del pescador es primero para que ninguno lo use en ningún documento de acá hasta que haya un nuevo Papa. Y segundo, porque ya este Papa terminó y ahora viene un Claro. nuevo papado. Entonces va a Pero haber un aparte, nuevo Francisco anillo. modificó ese libro, ¿no? Sí, lo modificó en abril del año pasado y bueno, y él obtuvo su copia en noviembre, donde recordamos que él de forma graciosa dijo pensar que este protocolo lo viene a yo. Claro. Lo voy a inaugurar yo. Claro. Pero bueno, este es lo que él quería, la simplificación de ritos que algunos quedan totalmente desfasados con nuestra vida actual. Imagínate que hay cosas que sí, pero tienen siglos de tradición, pero la mirada propia actual nos parece hasta absurdo, ¿no? Claro, claro, de tanta tradición milenaria, ¿no? Exactamente. Y cómo, vos ahí explicaste el otro día, o leí, no sé qué, así como la diplomacia de las invitaciones, en fin, cuántos días tienen que digamos, que confirmar cuántas personas son, o si tiene un límite de personas. Me interesa saber también lo de la confirmación del presidente de Estados Unidos, Trump, y el presidente argentino, qué diferencias hay entre uno, teniendo en cuenta que el presidente argentino, digamos que el Papa era argentino. Sí, bueno, la realidad es que la parte, los documentos protocolares
son los que indican, es una comunicación entre Cancillería del Estado del Vaticano y las Cancillerías de los mandatarios que van a asistir, donde hay una comunicación que se llama nota verbal. Es escrita, pero se llama nota verbal y así arranca ese papel, ¿no? Y esa nota verbal es donde les dan indicaciones. Por ejemplo, que tenían hasta las 12 del mediodía de hoy, jueves, hora de Roma, para indicar quiénes iban a asistir. En el cuarto párrafo de esa comunicación les hacen saber que el número de la delegación no puede superar más de 5 personas, siendo encabezada por un jefe de Estado, y si el jefe de Estado no viene, tiene que ser 3. Por ejemplo, la presidenta de México no va a ir, entonces ya no puede usar 5 lugares, tiene que usar 3, el que va en su representación. Entonces, todas esas cosas te lo va contando ese documento que se llama nota verbal, Claro. donde dice que a la playa tienen que llegar a las 9 de la mañana los embajadores y el cuerpo diplomático, pero que el mandatario tiene tiempo hasta las 9:45 para llegar. Para llegar, ubicarse, bueno, no te olvides que a las 10:00 comienza ante el mundo la misa, el funeral, porque comienza el funeral y comienza de esa manera el primero de los 9 días de luto de la iglesia. Claro. Cuando termina Los días de luto de la iglesia comienzan el día del funeral, el sábado. Exacto, y ese 9º día, lo que para un simple mundano es interesante saber es que habilita que el día posterior, que es el 5 de mayo, están en condiciones de iniciar el cónclave. Entonces, 9 días de luto, 9 días de celebraciones en honor al Santo Padre distintas, en distintos lugares y con distintos públicos, y el 10º día, que ya no está el luto oficial, es el primer día donde el cónclave debería reunirse. Claro. Y cuando llegan las delegaciones, ¿a quién le dan digamos, el saludo del fallecimiento? En realidad esto es así. Si ponerle que una delegación llegó antes del viernes a las 19 horas, es el último minuto que una persona puede entrar a la Capilla Ardiente a ver el cuerpo. Por ejemplo, ayer no me acuerdo qué día de esta semana fue la presidenta del Consejo de Ministros italiana, Meloni, fue a presentar sus respetos y a llegar al funeral, digamos, ¿no? Al velatorio, sí, por decirte. Bueno, esa situación la puede hacer cualquier mandatario, siempre y cuando llegue antes de las 19 horas del viernes, que es el último instante donde la gente puede verlo. Fuera del protocolo ese de que pasa la gente en línea, ¿no? Fuera del protocolo. Un jefe de Estado, o sea, las comunicaciones siempre son por los embajadores, ¿no? Entonces el jefe de Estado puede decir, yo estoy llegando el viernes a las 10 de la mañana. Bueno, quiero ir con todos mis ministros y acercarme a despedirme al último adiós del Papa Francisco a cajón abierto. ¿Cómo no? Entonces lo esperan, hay una Secretaría de Estado que se entera y hay un servicio de seguridad, está la Guardia Suiza, están los sediarios son esos hombres que sostienen el cajón. Sí. Lo hemos visto sosteniendo el cajón de Santa Marta hasta sí. San Pietro. Bueno, los sediarios, que son gentiles hombres, son los laicos de la iglesia que ayudan al protocolo, están justamente para estas cosas, para que el protocolo le diga, por favor, vaya hasta la puerta porque ahora va a llegar el presidente de Argentina y lo acompaña hasta un lugar de una silla. Claro, son como asistentes personales de las delegaciones. Que además antes eran asistentes del Santo Padre, o sea, son gentiles hombres que ad honorem asistieron al Santo Padre hasta el último minuto. Mirá vos, ¿el cajón abierto sigue o se cierra en algún momento de los homenajes? El cajón abierto se cierra viernes 19 horas, viernes 20 horas, 19 cierran las puertas, 19:45 ingresa 13 personas de la cúpula del Vaticano, compuestas por distintas cabezas, ¿no? La parte litúrgica, la parte legal y demás. Se hacen rezos, se bendice el cajón y a Francisco, se colocan monedas de oro, plata y cobre de cada año de su papado. Se van a colocar 12 monedas de oro, 12 monedas de plata y 12 de cobre, porque, digamos, cada año el Vaticano acuña monedas, ¿no? Entonces, una por cada año de su papado y una por cada material.
metal. Mm. Eso va dentro del cajón. Después, desde el lado legal, se lee un acta, que ese acta es un documento como un papiro que reúne todas las cosas magníficas que hizo durante su papado. Se lee en voz alta, se firma, uno va en un tubo que va dentro del cajón y el otro va a los archivos del Vaticano. Después se le coloca sobre la cara, y ahí sí es la última vez que se le ve el rostro, un paño de organza, y a partir de ahí se sella la parte del zinc del cajón, se lacra y después se pone la tapa de madera y se clava. ¿Cuáles son las modificaciones, Karina, que hizo el Papa Francisco con respecto a lo anterior y con respecto a sus exequias o su inhumación? En realidad uno dice sus exequias porque él las inició como recién mencionábamos, pero van a ser de acá en adelante, excepto que el próximo Papa las cambie, Claro, ¿no? que las modifique, claro, claro. Exactamente. Bueno, ¿qué simplificó? Simplificó el hecho de el primer acto. Cuando un papa fallece se divide desde que fallece hasta que se entierra en tres, se llaman las tres estaciones. La primera estación es donde muere y donde se constata que muere. O sea, él murió a las 7 de la mañana, pero la constatación fue a las 8 de la noche, ¿sí? Antes se hacía en un lugar, ahora se simplificó porque Francisco lo pidió. Después, Creo que no antes hay se tres hacía en la misma cajones. habitación y ahora él pidió que no fuera ahí, ¿no? Sí, en la capilla, ya en lo que se llama la capilla, De Santa Marta. Ujú. sí, fue en Santa Marta en el caso de él, que no va a ser en Santa Marta en el siguiente, en el caso de que no de Claro, Santa Marta, claro, 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 claro. el Santo Padre, ¿no? O sea, por eso no quise dar un nombre específico porque tiene que ver con que va a ser en otro lugar y no dentro de los Claro. aposentos. Después simplificó también la constatación en sí, no va a haber tres cajones, solamente uno que tiene un interior de zinc, pero que, digamos, no necesitan tres cajones. Llamó la atención en la sencillez del cajón, ¿no? Llamó la atención la sencillez del cajón, pero bueno, es coherente con él, con su vida y con lo que siempre quiso. El primero que dijo, yo no me voy a poner esos zapatos que son valentinos, yo quiero mis zapatos. Le dijeron, ¿por qué? Porque ¿qué problema tienen mis zapatos? ¿No? Y esa fue su respuesta. Claro. No necesitaba nada. La ropa que lleva en este último adiós es un poco más simple. La mitra que lleva en la cabeza, yo no, por pronto no le he observado que tiene las dos ínfulas. Las dos ínfulas son como dos corbatas que salen detrás y que son ornamento puro. No tienen un simbolismo religioso. Eso ya no lo vi. Tampoco está puesto al lado de su cuerpo la férula, que es ese bastón como de mando, que viene de poder, muestra de poder y de emperadores. Eso ya no está. Eso también ha sido simplificado. También cambió que ahora el Santo Padre, antes de morir y por testamento, puede dejar dicho dónde quiere inhumar sus restos. No es Claro. obligatorio estar en San Pedro, entonces él ahí eligió Santa María Mayor. También que el Sí, que tratamiento está fuera del protocolar Vaticano, está dentro de Roma, ¿verdad? está dentro de Roma, pero está dentro de las 5 iglesias que pertenecen al Vaticano. Claro. Así que está dentro de esa esfera, pero no está dentro de las puertas del Vaticano, sí, geográficamente hablando. También que el tratamiento de Romano Pontifici en la tumba no está escrito, que esté directamente solamente su nombre, Francisco, eso también lo dejó como simplificación, digamos. ¿Qué más? Bueno, entre tantas cosas que él pidió simplificar, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y qué desafío para todos ustedes que hacen todos estos trabajos de ver y de trasladar y de transmitir todo esto, ¿no? Sí, para nosotros, imagínate que por un lado, bueno, como católica tenés esa congoja o esa tristeza de despedida, pero por otro lado, cualquier acto con tanto protocolo y tantos ritos y tantas tradiciones nos resulta fascinante para No, poder pero por observar, supuesto, por supuesto. cuál fue el criterio de orden, de organización. Imagínate que él dejó dicho hasta qué quería a qué lectura quería que se leyeran, sobre la misericordia, sobre la esperanza y hasta qué acto, hasta qué himno sea lo último que se cantara en su honor, que se llama In Paradisum, ¿no? Al paraíso. Qué Como en el último impresionante. ¿Y recorrido. qué pensás de la bendición de Urbi et Orbi
en el día anterior, en el día de Pascua. Bueno, su aparición. Sí, de la aparición y de eso, porque después todos dijimos, fue una despedida, ¿no? Y es que en realidad yo creo que su cuerpo resistió hasta pasar la última Pascua, con todo lo que eso significa para él y para todos los creyentes, y automáticamente se libró, digamos, de ese cuerpo que ya no podía más. Creo que hizo el esfuerzo sobrehumano de decir, la última recorrida entre mis fieles, la última bendición, y ya, este cuerpo no puedo más con él, ¿no? Yo Claro. siempre pienso, a mí lo llevo a una situación personal cuando mi papá estaba aferrado a la vida y su cuerpo ya no podía más. Entonces, el acercarme a su vida y decirle, déjalo ir a este cuerpo que ya no te sirve para nada y disfrutar en otro plano de la vida eterna, y automáticamente se murió. Mirá, Entonces, qué increíble. aferrarse hasta último segundo de algo o por algo, y él creo que fue, yo quiero estar estas últimas Pascuas con Claro. el pueblo, ¿no? Por último, te hago una consulta personal. ¿Vos, él hizo la comunión o dio la comunión a alguno de tus hijos o algo así? Es que escuché Sí. de tu parte. Sí, en la Catedral de Buenos Aires le tocó la comunión, mi hija tomó la comunión con él. Sí, la verdad es que fue muy emocionante. Primero porque es la Catedral de Buenos Aires. Segundo porque el altar mayor de la catedral lo hizo un gran amigo mío, por no decirte que es como mi hermano, que es Carlos Pallarols. Y Ah, tener y ver ese altar y ver a mi amigo al lado, arrastrándose para dejarle a mi hija un rosario, para que tuviera un rosario hecho por él también ese día, fue una emoción muy grande. Y después verlo convertir en papa y todo este recorrido, eh, es, es, es un camino lleno de emociones. me imagino. Karina, te agradezco la atención, te mando un beso y gracias por esta charla. No, por favor, ha sido un placer. Igualmente, gracias, adiós. Adiós. Karina Vilela, consultora en protocolo internacional e imagen pública, hablando sobre el Papa Francisco.